días y bienvenidos a Hola Honduras, desde la ciudad de Tegucigalpa y en vivo desde los estudios de VTV. ¡Comenzamos! Elevando una oración al Todopoderoso por Honduras. Oremos al Señor para que nos dé su luz en el comienzo de semana y mes que iniciamos hoy. La luz del Señor vence toda oscuridad. Te pedimos, Señor, que vengas a nosotros, que ilumines nuestras vidas, la de nuestra familia y de nuestros amigos. Ayúdanos a crecer en nosotros el deseo de hacer el bien, el deseo de servir y de dar mucha alegría a nuestros semejantes. Comenzamos, Señor, una nueva semana, el 6º mes del año. Ayer las autoridades nos anunciaron nuevas medidas que significan la reapertura económica en forma gradual en nuestro país. Esa es tu voluntad, Señor. Ayúdanos a seguir perseverando, ayúdanos a confiar plenamente en ti, que lo que se está haciendo, a pesar de los cuestionamientos que se puedan hacer, es lo mejor que pueda suceder para mucha gente que no tiene ya nada que comer. Gracias, Señor. Ayúdanos. Tantas cosas que agradecerte. Gracias por lo que nos permites vivir. Gracias por tu bondad y por tus misericordias. Abre las puertas de nuestros corazones para recibirte. Purifica nuestros pecados. Limpia y sana todo aquello que está mal, Señor. Desciende sobre tu iglesia, desciende sobre todos nosotros. Señor, dirige todo tu pueblo. Haz que seamos dóciles instrumentos de tu acción. Tu amor es tan inmenso que permitiste el sacrificio de tu Hijo para darnos vida y vida en abundancia. Gracias, Señor. Todo lo que ocurre en el mundo no se mueve sin tu voluntad. Y por eso estas decisiones que se están tomando en el comienzo de semana, comienzo del 6º mes del año, estamos convencidos que tú lo permites una vez más para tener un poco de paz, un poco de tranquilidad en medio de esta tormenta que todos estamos enfrentando y que te pedimos que nos des esa sabiduría y esa calma y esa fe para poder soportarlo todo en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Muy buenos días, Honduras. Gracias por acompañarnos una nueva jornada. Le damos inicio al mes de junio, por supuesto agradecidos con Dios porque nuevamente nos permite estar aquí. Ha llovido fuerte en diferentes sectores del país debido a la tormenta tropical Amanda, que ya se degradó en Guatemala y asimismo ha dejado daños cuantiosos también en El Salvador, este país hermano, por supuesto que ha salido afectado y que hoy registra 11 muertes, como también las nuevas disposiciones de las autoridades y los casos de COVID que siguen en aumento. Licenciado Jorge Zelaya, nuevamente buenos días. Evelyn, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Ale. Buenos días, Evelyn. Buenos días. Pues aquí estamos, como siempre, como decíamos, comenzando nuevo mes, nueva semana, con una actitud siempre igual, en el sentido de enviarles ese mensaje de cariño, a pesar de que no estamos bien de salud, honestamente, Ale viene un poquito resentida, mi caso igual, pues gracias a Dios, Evelyn, usted estamos bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, pero igual, yo creo que no podemos fallar y sentirnos
perder la fe, no, sí, no, yo creo que no. El cambio de clima nos ha afectado, de verdad, y realmente muchísimo. El cambio de clima con eso de que estamos con calor en ciertos momentos, de que llueve, por ejemplo, el fin de semana prácticamente llovió todo el domingo ayer y parte de hoy, toda la noche de hoy, y sigue todavía lloviznando, entonces estas condiciones van a continuar por lo menos hasta la próxima jornada. Hay que mantenernos atentos porque eso también provoca deslizamientos y ya personas han quedado también damnificadas. Muchas damnificadas, muchas personas muertas en forma violenta. Bueno, imagínense, solo en el Progreso, 8 personas el fin de semana murieron en forma violenta. Suicidios en Tegucigalpa y en San Pedro Sur. El accidente que hubo ayer, la mañana de ayer, con la rastra en la zona sur. También. O sea, aquí es donde uno dice, bueno, tenemos que tener mente fría, darle gracias a Dios y no desesperarnos. Darnos cuenta que en la medida misma en que entramos en esa etapa de desesperación, los más perjudicados también siempre al final somos nosotros. Sí, definitivamente. Vamos a colocar y vamos a actualizar los más datos casos, de COVID-19. Ya pasamos los 5.000. Ayer se realizaron aproximadamente 500 pruebas, de las cuales resultaron positivas 108. Las cifras siguen en aumento, 5.202 casos confirmados en el país. Los muertos también siguen en aumento, 212, y los recuperados 537. Sí, ya estamos en la fase 0 también. Estamos en la fase 0, sí, que por eso decíamos, se está dando la apertura comercial, comenzando por 3, 2 y 1, que uno es Tegucigalpa, San Pedro Sula. Ahí está en pantalla la tabla de COVID en el mundo. Países 229, infectados 6.152.160, muertos 371.700 y recuperados 2.637.496. Siguen siendo, Ale, Evelyn, Estados Unidos, Brasil, los países más afectados con, y con muertes también, no solo sino que con muertes. Igual Italia se mantiene, España todavía, Inglaterra, pero a nivel así de la región, Estados Unidos, realmente es impresionante el número de personas afectadas y de muertes, igual lo que ocurre en Brasil. Donde Italia y España poco a poco van abriendo su economía. Claro, y se reportaba también un dato muy interesante, que Italia, por ejemplo, este fin de semana reportó solo 95 casos confirmados de COVID, ¿verdad? Entonces, eso por lo menos es muy alentador para ellos y esperamos también que estas cifras en nuestro país vayan descendiendo, aunque con esto de la reapertura inteligente, esta pues fase 0, la curva va a ir arriba, y sabemos que no podemos cesar sin trabajar. Hay muchas personas que ya prácticamente ya no tienen cómo mantener a su familia, ya no tienen qué comer, y también es importante que en medio de todo esto tenemos que tener conciencia de que si usted va a salir de su casa, tiene que usar las medidas de prevención. Esto sin duda alguna es prácticamente obligatorio, que lo tiene que tener ya programado en su cabecita, de que si sale de su casa tiene que utilizar las medidas de precaución, sea trabajar o no, porque se habla también de que un 20% de los empleados son los que van a regresar a las empresas. Sí, estamos hablando de ese 20%, Tegucigalpa, San Pedro Sula y sus alrededores. Porque si un 60% en aquellos lugares en donde no ha sido tan fuerte el impacto de casos de COVID, en un segundo nivel un 40% y un 20%, que va a comenzar a reflejarse a partir del próximo miércoles, aproximadamente, cuando sus empresas digan, bueno, este es el personal que puede venir a trabajar. Aquí, por ejemplo, somos como 150, por decir. Entonces, y no estamos trabajando todos. Y no estamos trabajando todos. Entonces, al habilitar, bueno, esta es la gente que puede venir a trabajar, que más se necesita su trabajo, y entonces esa habilitación, Ale, Evelyn, es únicamente para trabajar, porque hay gente que cree que el estar habilitado le va a permitir ir a los supermercados, ir a los bancos. Igual se mantiene la terminación. Igual se mantiene la terminación para ese tipo de actividad, que hoy, por ejemplo, se comienza con número 1. Donde mucha gente cree que si reactiva la economía van a volver a su vida de antes. Sí. Bueno, tenemos ahí la tabla de quienes circulan este día para colocarla en pantalla. Hoy circula la terminación número 1 a nivel nacional, y ya como se lo hemos adelantado y repetido en muchas ocasiones, las medidas son obligatorias. Así que tomar siempre conciencia, porque los casos siguen en aumento. Ayer se registraron 8 muertes en Francisco Morazán. Sí, 8. Bueno, el dato oficial. Y como se podría ser mayor. Podría ser mayor, definitivamente. Pero aquí ni modo, se tiene que hacer un esfuerzo, se tiene que seguir hacia adelante. La vida continúa, lo que hemos dicho ya en el mundo fue antes de COVID y que tenemos que vivir con
después del COVID. Así es, bueno, pero nosotros le informamos también que este viernes tenemos un invitado de lujo. Es viernes de cantantes, es viernes también de manos hondureñas. Estará con nosotros, bueno, con el licenciado Jorge Zelaya en el diálogo Joseph Fonseca, este cantautor también que tiene muchas canciones que todos lo hemos disfrutado y bailado desde bachata y merengue, así que le invitamos a usted que también se mantenga en sintonía con nosotros a través de nuestras plataformas digitales, en BTV Somos Todos Honduras, en Facebook y también en Instagram y a través de www.btv.com.hn. Seguimos con más información a esta hora de la mañana, los contactos en vivo desde diferentes sectores del país con el licenciado Jorge Zelaya. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras. Bien, gracias Ale, gracias Evelyn. En efecto, ya en este momento contacto en vivo con nuestros compañeros en San Pedro Sula y la capital del país también. Vamos a ver si colocamos ya a nuestro compañero Samuelito Cuello y también en San Pedro Sula con don Rigoberto Escobar en este momento en la Tercera Avenida, en donde en cuestión de minutos entendemos se va a reactivar también ya parte de la economía en esta zona. Samuel, adelante, muy buenos días. Buenos días, licenciados. Buenos días también a Evelyn, a Alejandra, a todos nuestros compañeros ahí en la capital de la República, a toda la audiencia de Hola Honduras. Así como usted lo adelantó, licenciado, en unos cuantos minutos varios de estos negocios estarán aperturando una vez más aquí en la zona norte del país, en el barrio del Centro, uno de los barrios de alto comercio aquí en la capital industrial del país. Desde tempranas horas pudimos observar que algunos negocios de comida que son muy comunes aquí en esta zona pues ya comenzaron a reaperturar. Mucha gente también que está camino a sus trabajos están viniendo aquí a disfrutar de sus alimentos en horas de la mañana. Esto con la reactivación inteligente que se anunció en las últimas semanas por parte del gobierno y que ya ahora es una realidad en uno de los sectores más vulnerables del país. Comentarles también que dentro de estos comercios solo podrán estar algunas personas y ellos también han tenido que pasar por varias capacitaciones para que las medidas de bioseguridad estén totalmente garantizadas. Esto porque ya el alto comercio ya se puede observar aquí en esta zona del barrio del Centro, porque esta es una de las zonas que respira trabajo y así es como lo han denominado muchos de sus comerciantes, porque en los últimos días no han tenido ningún tipo de ventas y hoy es un día emocionante, este 1 de junio, ya que tendrán la oportunidad de reactivar parcialmente sus negocios con todas las medidas de bioseguridad que se les ha pedido a ellos aquí. Nosotros también estaremos buscando reacciones de la micro y pequeña empresa, porque ellos también el día de hoy están emocionados por la reapertura de sus negocios y pues ellos también nos han hecho saber que están totalmente preparados y que en los últimos días han hecho todo lo posible para garantizar la bioseguridad de sus clientes y también de los empleados que hoy estarán regresando hasta pues sus labores. Si no hay consultas, si no hay dudas, yo regreso con este contacto, licenciado Zelaya. Muy buenos días. Gracias, Samuel. Estamos claros, se reactiva la actividad económica en el norte del país, San Pedro Sula, el Valle de Sula, en sus alrededores en un 20%, como han dicho las autoridades de Sinajera ayer, igual para la zona central, Tegucigalpa también. Vamos a ir aquí en la capital del país con nuestro compañero Pablo Martínez Zelaya, con Luis Cárcamo. Están también en este momento con representantes de la ANDEP, cuando algunas instituciones del Estado comienzan a reactivar sus labores a partir de hoy. Vamos, Pablo Martínez, adelante, buenos días. Buenos días, licenciado Jorge Zelaya. Buenos días, compañeros, y por supuesto a todos los televidentes que nos sintonizan a través de Hola Honduras. Feliz inicio de semana. Me acompaña, como usted lo apuntó, don Freddy Gómez, quien es presidente de la Asociación de Empleados Públicos. Ya como había anunciado el gobierno, se empezaba a reaperturar este día de manera inteligente a algunas empresas y algunos negocios. Ustedes, como representantes del sector público, ¿cuál es su posicionamiento? ¿Cuándo empezará este pilotaje para que las instituciones del gobierno empiecen poco a poco, paulatinamente, a integrarse a esta labor? Muy buenos días, licenciado. Saludos a Jorgito, allá en estudio. Sí, hemos venido nosotros desde un inicio siguiendo este proceso a través de la Mesa Multisectorial de Trabajo
con esto de la reapertura económica y social del país. Hemos venido tratando de poder incorporarnos de la mejor manera y hoy pues podemos decir que inicia a partir de hoy este pilotaje. ¿Qué entiende este pilotaje? Pues la implantación de lo que hemos consensuado, que los trabajadores todos queremos incorporarnos a nuestras labores, pero bajo las reglas del juego, desde lo que desde un inicio planteó la Organización Mundial de la Salud, lo que ha venido planteando el SINAGER, lo que ha venido planteando la Secretaría de Salud, con lo que respecta a las medidas mínimas de seguridad para los trabajadores, tanto del sector público como privado. Hoy podemos decirles que a través de esta mesa multisectorial hemos llegado al acuerdo de incorporarnos en este ensayo. Queremos aclarar que no es que la gente ya se tiene que presentar a trabajar. Con sus excepciones, por ejemplo, de la gente que presenta cuadros patológicos, personas de la tercera edad, personas embarazadas, este tipo de personas no van a ser llamados. Ya antes había sido emitida una circular en la que dice que ningún jefe puede llamar a un compañero que esté dentro de este bagaje de las personas que tengan estas limitantes. Nosotros como Asociación de Empleados Públicos, a partir de este día, vamos a hacer acto de presencia en las instituciones del sector centralizado y descentralizado a manera de corroborar de que se le dé cumplimiento a los acuerdos que hemos llegado a través de esta mesa de trabajo. En otras palabras, que las instituciones garanticen el protocolo acordado, ¿verdad? Que todo el mundo deba de tener los desinfectantes, el gel, la mascarilla, los distanciamientos marcados en cada institución, porque no vamos a exponer a nuestros compañeros de trabajo. Estamos con la voluntad de incorporarnos, pero bajo las reglas del juego. Ahora bien, y finalizo con esto, Freddy, brevemente, de no cumplirse estas medidas, asumo que no estarían dispuestos a regresar a laborar. Yo creo que aquí hemos sido claros, aquí hemos sido claros y aquí el asunto es de país, ¿verdad? Una cosa es la intención del gobierno y de la empresa privada de querer reactivarlo, pero también va a requerir de la voluntad que pueda tener cada ciudadano en actuar responsablemente. Porque si esto no da resultado, volvemos atrás. Simple y sencillamente, esto no ha terminado. Estamos en una pandemia, es una crisis que ha provocado toda una serie de situaciones, el impacto tanto social como económico. Todo el mundo lo mira, todo el mundo lo ve, pero en este momento es donde entra el papel de ser responsables. Y nosotros, como Asociación de Empleados, estamos consensuando con nuestros compañeros de trabajo de que debemos de aplicar y ser obedientes al momento de ser llamados. ¿Por qué? O algo que queremos aclarar. Por ahí están los compañeros llamando que si se tienen que presentar el 8 de junio. No. Cada jefe en cada institución verá a qué personal va a necesitar y el canal que se va a utilizar para hacer los llamamientos, como también será la institución la responsable de conseguir, de darle al trabajador el salvoconducto o lo que pueda necesitar. Bien, declaraciones de don Freddy Gómez, presidente de la Asociación de Empleados Públicos, refiriéndose al tema de esta reactivación inteligente, tal como se había anunciado por parte de las autoridades de gobierno, que iniciaba precisamente este día. Como se había dicho, solo era un porcentaje de los trabajadores en total quienes estarían empezando a laborar, y precisamente el sector público, como lo expresó don Freddy, pues tendrá un proceso de adaptación para paulatinamente irse integrando nuevamente a sus puestos de trabajo. Esta ha sido la información que les podemos llevar desde este sector. Si no tienen alguna otra consulta, retornamos a los estudios, compañeros. Bien, gracias Pablo, gracias Luis y también al presidente de la ANDEP. Y resumimos aquí rápidamente lo que comentábamos al inicio con Ale y Evelyn, en el sentido de que se comienza a reactivar esto de la economía en cuanto al trabajo se refiere, comenzando por tres zonas en donde han habido menos casos de COVID en esas ciudades, en estos lugares, un 60%
pero como lo indicaba Freddy, en este momento van a ser llamados por los gerentes seguramente de recursos humanos de las diferentes empresas cuál es el personal que más se necesita. En un 40% en donde han habido, en el segundo lugar, menos casos de COVID. Y en un 20% que estamos hablando de Tegucigalpa, sus alrededores, San Pedro Sula, el Valle de Sula, se habla también allí de uno de los municipios de Copán, que había sido de los más afectados. Entonces aquí se va a elaborar en un 20% por tarde a partir del próximo lunes, es decir, de hoy en el siguiente lunes. Entonces, cuando se reactive, se vuelva a esta normalidad, si cabe la palabra normalidad, van a ser las empresas las encargadas de ofrecer un salvoconducto solicitado a la policía para que estos puedan permitirle a las personas salir de sus casas, ir a su centro de trabajo y regresar. Nada más para eso, porque se sigue observando la conducta con el último dígito de la tarjeta de identidad para visitas a supermercados y las instituciones bancarias del país, entre otras actividades. Eso es a manera de resumen. En cuestión de minutos tendremos al presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya. No podemos desconocer que hay una calendarización para un proceso de elecciones primarias en nuestro país en marzo del próximo año y en noviembre, el último domingo del mes de noviembre del próximo año, elecciones generales que viviremos los hondureños. Así que tendremos al ingeniero Luis Zelaya Medrano, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, en cuestión de minutos. Evelyn Sosa. El clima en Hola Honduras. La tormenta tropical Amanda, que tocó territorio salvadoreño y guatemalteco este fin de semana, ya se degradó a un sistema de baja presión y esa influencia está afectando el territorio nacional. Es por esa razón que Copeco mantiene en vigencia la alerta amarilla para los departamentos de Copán, Ocotepeque, Lempira, Intibucá, Comayagua, Francisco Morazán, El Paraíso, Choluteca y Valle. Asimismo, también mantiene en alerta verde a diferentes departamentos en el país debido también a la saturación de sus suelos, como las constantes lluvias que se van a estar registrando para este día, como también para la próxima jornada. Los departamentos que están en alerta verde son Islas de la Bahía, Atlántida, Colón, gracias a Dios, Santa Bárbara, Lloro, Cortés y Olancho durante estas primeras 48 horas. En cuanto a las temperaturas, déjenme hablarle específicamente de la capital, Tegucigalpa. Se ha registrado un leve descenso en las temperaturas máximas, llegando hasta los 25 grados centígrados y las mínimas de 18 grados centígrados. El pronóstico de lluvia va a continuar para Tegucigalpa, por lo menos durante estas primeras 48 horas. En San Pedro Sula no descartamos lluvias, máximas de 36 grados centígrados y las mínimas de 24 grados centígrados. En la zona sur se esperan los mayores acumulados, es decir, las lluvias más intensas para la próxima jornada, como también para este día. Temperaturas máximas llegando a los 30 grados centígrados y las mínimas de 23 grados centígrados. En la zona central, pronóstico de lluvia, máximas de 29 grados centígrados y las mínimas de 21 grados centígrados con presencia de nublados ocasionales. ¿Qué ocurre en la ciudad de La Ceiba como también en el occidente? En La Ceiba, las condiciones se mantienen de lluvia, las temperaturas dentro de rangos normales, llegando hasta los 32 grados centígrados y las mínimas de 26 grados centígrados. Ahora bien, en el occidente del país ya se han estado registrando fuertes lluvias y todo apunta que para este día se van a mantener las mismas precipitaciones que podrían venir acompañadas de actividad eléctrica y vientos rachados, así que mucha precaución. Las temperaturas máximas llegando a los 31 grados centígrados en los extremos del día, las temperaturas mínimas igual de cálidas de 22 grados centígrados. Para la ciudad más fresca de todo el territorio nacional, La Esperanza, temperaturas mínimas llegando hasta los 10 grados centígrados, como es de costumbre en este sector, y para la bella isla de Roatán se podrían estar registrando también lluvias para este día, con algunos nublados ocasionales. Las temperaturas máximas se van a mantener afortunadamente dentro de rangos normales, pese al pronóstico de lluvia, llegando hasta los 31 grados centígrados y las mínimas de 29 grados centígrados. En cuanto al oleaje, déjenme informarle a todos los pescadores artesanales, se mantiene alterado en
en ambas costas, en el Mar Caribe de 2 a 4 pies de altura y en el Golfo de Fonseca podría estar llegando hasta los 8 pies mar adentro, así que mucha precaución. Reitero, el pronóstico de lluvia se mantiene en casi todo el territorio nacional. Hay que mantenernos atentos a las autoridades de Copeco que nos siguen informando respecto a este sistema de baja presión que nos está afectando específicamente en el territorio nacional. Hasta aquí las condiciones del tiempo. Seguimos con más información con el licenciado Jorge Zelaya. El clima en Hola Honduras. Diálogo con Jorge Zelaya. Bien, gracias Ale, muchísimas gracias, muy buenos días. Estamos ya aquí en el diálogo. Invitado esta mañana el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Ante la pandemia por el coronavirus, nuestro país se ha visto inmerso en un sinfín de situaciones que parecen no tener una pronta solución. A las denuncias por compras sobrevaloradas en medio de la crisis se suma la falta de alimentos en miles de familias hondureñas y junto a esto la presión por reactivar esta economía que comenzará parcialmente a partir de hoy. Esto es latente para el actual gobierno. Temas políticos, temas electorales también se ven influidos directa o indirectamente ante esta crisis, pues aún se mantiene en pie el hecho de llevar a cabo elecciones internas el próximo año y así está en el calendario y así debe de ser. El tiempo para obtener un nuevo documento de identidad también se ha retrasado. Para hablar de estos temas de país nos acompaña vía Sky el presidente de los liberales, el ingeniero Luis Zelaya Medrano, con quien dialogaremos también sobre algunas acciones internas que están tomando en su partido previo a estas elecciones primarias que se harán en el mes de marzo del próximo año. Ingeniero, primero, muchísimas gracias por aceptar, como siempre, la invitación y es un enorme placer contar siempre con usted aquí en BTV, a través también de nuestras estaciones de radio y en Facebook, BTV Somos Todos Honduras. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, Jorge, un saludo. Gracias por la invitación aquí en un lunes lluvioso en Tegucigalpa. Ojalá que todos estemos bien en casa y con todo el ánimo ya para iniciar esta conversación. Siempre es un gusto estar contigo. Buenos días. El gusto es nuestro, gracias, ingeniero. No puedo dejar de preguntarle sobre la decisión última que se ha tomado ayer a través de SINAGER en el sentido de reactivar de a poco la actividad económica. ¿Cree realmente que fue la mejor medida en este instante tomada por el gobierno? Bueno, lo que es lamentable es que tuvimos más de 70 días confinados y no logramos aplanar la curva, que esa es la lógica sobre la cual se da el confinamiento y el distanciamiento social, ¿no? Paralizar la economía fue un costo enorme para todos, pero los casos siguen aumentando, las muertes siguen aumentando, lastimosamente, y eso, pues obviamente, la presión de la economía, porque o te mueres de la enfermedad o te mueres de hambre, obviamente no podía sostenerse, pero lo que es lastimoso es que nunca se pudo aplanar la curva, nunca se pudo disminuir los casos, porque nunca se llegaron al mínimo de pruebas de test, que es de 2.000, 2.500, lo que se necesitaba. Nunca se pudo determinar un verdadero cerco epidemiológico ni los focos de infección. Así que fue un sacrificio que no tuvo el resultado que debimos haber tenido, que era la disminución de los casos. Los casos siguen aumentando y al reactivar la economía, la probabilidad de que los casos disminuyan pues es menor. Sí, una economía tan endeble como las nuestras en la región, ingeniero, usted apuntó algo y que la gente lo maneja con muchísima frecuencia. O nos morimos por el COVID o nos moríamos de hambre. Es muy tardía en su concepto, entonces, al fin y al cabo se ha hecho, ¿no? Pero el no poder controlar, el no hacer las pruebas, en la forma en cómo la gente lo sigue exigiendo y lo sigue pidiendo,
no sobrepasamos, nunca hemos llegado a más de 600 cuando lo sumo. En otros países, El Salvador, en el mismo Guatemala, no digamos ya Panamá y Costa Rica, hay muchísimos más de 1000 pruebas diarias. ¿Qué es lo que debe de hacerse de forma paralela a esta reactivación económica en el país ya en este momento? Porque hay gente que cree que se van a incrementar y en forma justificable el salir ya a la calle, la gente se van a dar más casos de COVID, ingeniero. Sí, totalmente, Jorge. Nosotros como partido, desde que inició este tema de la pandemia, hace más de 2 meses, hace casi 3 meses, propusimos una mesa técnica de manejo de crisis. Y técnica con expertos en la materia, pero el gobierno hizo caso omiso a casi todas las propuestas que se le hicieron, y en ese sentido, reitero, nunca logramos bajar la curva y hoy nos toca obligatoriamente reactivar la economía cuando no tenemos ya capacidad en los hospitales. Todos los doctores han dicho que la capacidad está al máximo en los hospitales del país. Vemos fotos, vemos videos de gente fuera de los hospitales en las aceras, porque no lo pueden atender. Y si vamos a ir a una reactivación de la economía, donde la probabilidad de infectación va a ser mayor, pues bueno, nos vamos a enfrentar al colapso. El sistema de salud del país solo refleja el abandono en que ha estado por casi todo el tiempo, más de 25 años, y hoy nos toca lamentarnos, pero bueno, hay que enfrentar la situación, hay que tomar las medidas de precaución, cada quien. Me parece ridículo del gobierno poner una multa de 200 lempiras a las personas que no tengan mascarilla. El gobierno debería dotar de mascarilla con todo ese dinero, casi 4.000 millones de dólares que se han entregado. ¿Y dónde está? Entonces, de verdad, nos parece muy mal manejado el tema de la pandemia por parte del gobierno. ¿Qué podemos esperar ahora, ingeniero? La curva no ha bajado, la curva probablemente tienda a subir muchísimo más estos días. ¿Se vería obligado el gobierno a endurecer incluso más las medidas que se están tomando en este instante si esta situación no cambia en el país? Sí, pero bajo la perspectiva de que le están culpando al pueblo hondureño, o sea, diciéndole si el pueblo hondureño no cumple con las medidas, entonces vamos a tener que volver, como en cuestión, como amenaza, ¿no? Vamos, quienes no cumplieron es el gobierno, seamos claros, y remitámonos a los resultados. Somos el país que menos pruebas hace, somos el país con menos unidades de cuidados intensivos, con menos ventiladores mecánicos. ¿Dónde están los hospitales móviles que se establecieron? Todos los demás países los establecieron. Vemos en Guatemala, vemos en El Salvador, Costa Rica, porque tiene un sistema de salud al cual todos deberíamos de aspirar, pues no lo necesita porque tiene suficientes en su sistema de salud. Pero nosotros no los tenemos. Y reitero, son casi 4.000 millones de dólares, Jorge. Es una cantidad exagerada de dinero. Y lo que vimos, de acuerdo a Michelle Bachelet, y yo lo comparto, Venezuela y Honduras fueron los países con que menos transparencia manejaron los fondos destinados al COVID y los que más sectariamente los utilizaron sobre una base política. ¿Dónde están los resultados positivos? Yo no los veo, por más que quiera hacerlo, y lo siento mucho, pero esa es la realidad. Los casos siguen aumentando y vienen tiempos difíciles para el país, vienen tiempos difíciles en temas de salud y obviamente en temas económicos, porque la paralización de la economía por casi 3 meses nos va a golpear a todos. Y luego, que es un tema mundial, ¿no? Las exportaciones van a bajar, las remesas van a bajar, la situación económica del país va a ser compleja. El manejo irregular, si cabe la palabra, ingeniero, que se dio fundamentalmente en el comienzo incluso, porque los precios se dispararon y se había hablado de investigaciones a nivel de SINAGER, a nivel del mismo COPECO, pero da la sensación como que se ha parado de nuevo, se separó únicamente al ministro y todo ha quedado en nada. Todas estas cosas no nos hacen ver bien
internacionalmente, tomando en cuenta que somos un país bastante dependiente, un país subdesarrollado. Deberíamos de tener un poco más de dignidad, como dicen, al momento de afrontar también nuestros propios problemas internos. Sin embargo, ¿qué mensaje se le da a la comunidad internacional cuando tibiamente se manejan todos estos asuntos y queda luego, como dicen, solo es una semana de escándalo y todo vuelve a la normalidad? Sí, porque el gobierno maneja mediáticamente una agenda y maneja distractores. Sacó el tema político, si tú te recuerdas, diputados del Partido Nacional salieron con el tema de suspender las elecciones primarias, luego metieron el tema político, Oliva, Ricardo Álvarez, ¿no? O sea, buscan distractores, buscan que no hablemos de los temas torales, que es la pandemia, que eso es lo que nos debe preocupar a todos, porque el tema de salvaguardar vidas debe ser fundamental, el tema de poner un plato de comida en cada familia hondureña debe ser fundamental, pero se deja de hablar, como tú bien has dicho. No obstante, ahí está. O sea, yo no le diría irregular, porque yo diría doloso, yo diría fraudulento. Vamos, o sea, la sobrevaloración que se dio, y ahí están todos, en Copeco, en Invest, es asquerosa, es que no hay otra palabra. Si de por sí robar es malo, pero robar en pandemia, en momentos de pandemia, en momentos en los que la gente necesita, vamos, o sea, de verdad no tiene perdón. Yo creo que no tienen hígado. Compras sobrevaloradas, compras entregadas a los afines. Ahí vemos cómo el nepotismo en el gobierno. Nosotros pusimos una ley antinepotismo cuando Mauricio Oliva nombró a su hija en el Banco Central de Honduras sin tener las competencias. Y ahora lo vemos, ¿no? En los contratos, que es el esposo de uno, el hermano del otro, el hijo del otro. Entonces, ese nepotismo, esa corrupción envuelta, y luego esa famosa ley que usa el Partido Nacional para blindarse y protegerse, donde primero tiene que ir al Tribunal Superior de Cuentas y cercenando las facultades del Ministerio Público. Así que, es difícil. El partido de gobierno lo que tiene dos objetivos, yo lo vengo diciendo desde ya días. El primer objetivo es impunidad local, y lastimosamente lo han logrado. Lograron sacar a la Maxi del país, eliminaron o destruyeron a la UFESIC, cercenaron las facultades del Ministerio Público y antepusieron al Tribunal Superior de Cuentas a hacer un informe para ver si los investigaban o no. El Ministerio Público presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia. Esta no se ha pronunciado, ni creo que se va a pronunciar. Recientemente modificaron la ley del Ministerio Público en cuanto al secuestro, incautación, para que les avisen primero, ¿no? Entonces el elemento sorpresa se pierde. Entonces yo no entiendo. El objetivo está claro y lamentablemente lo están logrando. Y por último, la cereza que ponen en el pastel es el nuevo Código Penal, ¿no? La entrada en vigencia en este mes ya del nuevo Código Penal, que reduce las penas por corrupción, de que si devuelves el dinero, pues no te va a pasar nada como funcionario público, borrón y cuenta nueva. Y el otro objetivo que está claro, y es eludir la justicia norteamericana, ¿no? Porque la Fiscalía del Distrito Sur, claramente, después de las serias acusaciones que se le hicieron al Tigre Bonilla, y el pueblo hondureño tiene que entender que aquí hay autores materiales y autores intelectuales de cualquier delito. En esa acusación grave, muy grave, de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, define al Tigre Bonilla como el autor material de esos delitos que se le imputan, pero señala claramente a Tony Hernández y a Juan Hernández, su hermano, como los autores intelectuales, porque el Tigre Bonilla actuó en nombre de ellos, on behalf, así dice literalmente la acusación. Bajo ese esquema, y entender que la Fiscalía del Distrito Sur ya no le dice CC4, sino que le dice Juan Orlando Hernández Alvarado, y los nombra por su cargo, actual presidente de Honduras. Entonces es una vergüenza. El país
es un país definido como narcoestado, como un narcogobierno, como un narcopartido nacional, que es el que gobierna de acuerdo a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Las Naciones Unidas nos ve como un país corrupto. Michelle Bachelet lo ha dicho, o sea, reitero, Honduras y Venezuela, los países que con menos transparencia han manejado los fondos del COVID y con más sectarios políticamente. Entonces, bajo ese panorama, difícilmente poder ver bien las acciones de un gobierno corrupto y ligado al narcotráfico. Ingeniero, y bajo este panorama yo quisiera hacer un agregado al comentario que usted ha hecho en el sentido de impunidad, la salida de la MASIC, que en efecto un porcentaje altísimo de la población quiso que se quedara en el país, pero obviamente quienes dirigen el país dijeron todo lo contrario. Pero reformas al Código Penal que en nada están beneficiando a la mayoría de la población hondureña, sino que a un grupo muy privilegiado también en Honduras. Pero ¿qué nos espera bajo este esquema y cuando nos aproximamos el próximo año? Elecciones internas en marzo, elecciones generales en el mes de noviembre. Un partido en el poder que siempre tiene desgaste. Partido Nacional, 3 periodos en forma consecutiva como sea. 2 del actual mandatario y 1 del presidente Lobo. Lo que nos espera es una lucha sin cuartel porque, reitero, el gobernante necesita quedarse en el poder. Él se tiene que aferrar al poder porque su futuro está acompañando a su hermano en una prisión de 2 por 2 metros en Nueva York. Su futuro es muy complicado y él asume estará muy preocupado y lo que querrá es aferrarse al poder. Y para aferrarse al poder solo tiene 3 caminos. El primero, una constituyente. Y para eso, Libre siempre ha hablado de una constituyente, así que en ese término pueden coincidir, ¿no? Y eso sería muy peligroso para el país, una constituyente en este momento con un Congreso totalmente corrupto. Yo creo que ha sido el peor Congreso Nacional de la historia de Honduras, de la historia democrática de nuestro país. Luego puede haber un autogolpe, él controla diferentes instituciones y lo sabemos. O tercero, un nuevo fraude electoral, peor que el que hicieron en el 2017. Porque reitero, a la luz de Juan Hernández, el estar en el poder es lo que le impide que lo acusen formalmente y que lo puedan extraditar a los Estados Unidos, al igual que su hermano, porque todo indica que él era el jefe, ¿no? Como está saliendo en todas las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Entonces el panorama es difícil, puesto que vamos a tener a un gobierno corrupto ligado al narcotráfico, aferrándose al poder, y una oposición que debe unirse, porque si los malos están unidos, pues vamos, los buenos tenemos la obligación, la madurez, la sensatez que debemos tener como políticos de unirnos para enfrentar a este narcogobierno. Ingeniero, constituyente, autogolpe, un fraude electoral. Son las condiciones que le esperan al actual gobierno, al presidente actual. Es lo que usted está manejando en este momento. Ok, ¿cree realmente que hay condiciones o que, no sé si la misma comunidad internacional podría soportar que se tomen, cuando digo por las presiones que se hacen, que usted bien sabe son bien fuertes cuando vienen también así del exterior, una constituyente, un autogolpe o un fraude electoral como una última acción en el caso de que lleguemos a practicarse estas elecciones generales, que bueno, el presidente lo ha dicho, el abogado Eval Díaz, uno de sus, su más cercano colaborador o uno de los más cercanos, que no está pensando en quedarse, pero realmente igual se dijo que no se quedaba cuando la reelección. Pero ese panorama, ¿cómo? Decir, es que no es muy fácil el entenderlo de esa manera, ingeniero Zelaya Medrano. 2 cosas, Jorge. El primero, no le podemos creer nada. No le podemos creer nada a este narcogobierno. El mismo Juan Hernández cínicamente, recuerda, en diferentes programas de televisión, ahí están grabados, públicos, dijo que jamás se quedaría, ¿no? Destituyó a 4 magistrados de la Sala de Constitucionalidad
Internacional acusándolos de vínculos con el crimen organizado. ¿Y dónde están las pruebas? ¿Dónde están las acusaciones? Todo fue mentira, montado. Él sí tiene acusaciones. Él sí ha sido mencionado en casos de narcotráfico en cortes federales de Nueva York, pero ninguno de los 4 magistrados que destituyó bajo ese argumento. ¿Para qué? Para que los magistrados que puso en aquel momento dieran un fallo espurio de que permitía la reelección ilegal. Entonces, creerle a este narcogobierno, creerle a los funcionarios y al propio Juan Hernández, bueno, eso no es garantía de nada. Y en segundo lugar, la comunidad internacional vela por sus propios intereses. Esa es una realidad, ¿no? Cerró los ojos, cayó, se hizo de oídos sordos en el fraude que se hizo en el 2017. Y si ustedes recuerdan, la OEA en primera instancia dijo que había que repetir las elecciones y luego cambió su posición y aceptó a este gobierno ilegítimo de Juan Hernández. Entonces, la comunidad internacional va a velar por sus intereses. Somos nosotros los hondureños los que tenemos que defender la democracia de nuestro país, defender el futuro de nuestros hijos, de las futuras generaciones, puesto que se le han robado la esperanza a los jóvenes, nos han robado el futuro, están endeudando al país como no tienes idea, Jorge. Si ya el país traía índices de deuda cercanos al 50%, porque después de ese umbral del 50% de la relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto, se arriesga el país que no genera, porque no somos un país pobre. Hoy, con estos 4.000 millones de dólares que han hecho en estos 3 meses, el país va a quedar en una situación económica muy, muy compleja. Pero ese es el futuro y está en nuestras manos. Somos nosotros los que tenemos que cambiar y luchar porque el futuro de Honduras sea diferente. Y va a ser diferente en la medida que este narcogobierno y este narcopartido nacional salgan del poder. Ahora, ¿por qué es tan difícil, ingeniero Zelaya, el poder conformar una coalición y enfrentar al partido en el poder? Estamos a pocos meses de las elecciones internas y bueno, año y un par de meses para las elecciones generales. ¿No hay ninguna posibilidad de que la oposición pueda enfrentar unida al actual Partido Nacional? Claro que sí, Jorge. Lo que pasa es que generalmente, y tú ves en la historia, las coaliciones políticas son eso, son políticas, son por objetivos políticos. Recuerda lo que se hizo en Chile en el tema de Pinochet. Se hizo aquella gran coalición, pero era política y el objetivo era derrocar la dictadura de Pinochet, pero era un objetivo político. Recién en México, el caso más reciente que tenemos con Morena, que diferentes partidos y organizaciones sociales se juntaron, pero era una lucha política. Aquí no es una lucha política, aquí se equivocan. Este tema no es político partidario, mucho menos es ideológico. Aquí es el crimen organizado versus lo que no estamos en el crimen organizado. Este tema es más de fondo, es más serio. Aquí los junta su liga con el narcotráfico, su impunidad, y eso va más allá de cualquier tema político. Entonces, lo que tenemos que luchar son aquellos que no tenemos actos de corrupción, los que no tenemos el mínimo vínculo con el narcotráfico, con aquellos que han estado en el poder, que necesitan de impunidad porque han cometido actos de corrupción y que están ligados con el narcotráfico. Entonces, la lucha es diferente y por eso, porque el narcotráfico lastimosamente ha sido transversal en todos los partidos políticos, el Partido Liberal lamentablemente, y esa es nuestra lucha. Hay que adecentar las instituciones políticas. Yo estoy seguro que la lucha que estoy librando hoy yo dentro del Partido Liberal, dentro de unos años la va a liberar un buen nacionalista que seguramente va a querer luchar por recuperar su partido, porque hay buenos nacionalistas que están en contra de que el narcotráfico haya infiltrado su partido. Entonces son luchas más allá de las partidarias. A mí realmente me sorprende analistas que salen políticos, que el problema del Partido Liberal es por falta de diálogo, por intolerancia.
porque no aceptamos diversidad de opiniones. Vamos, hombre, o sea, hay que ver las noticias que hay en la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. El caso de Freddy Nájera, que acaba de aceptar culpabilidad en el delito de narcotráfico y tráfico de armas, que entregó sobornos para que Mauricio Oliva fuera presidente del Congreso Nacional. O sea, el problema es más de fondo. El problema va más allá de diálogo. Ahí está el caso Pandora, o sea, por lo cual los bienes del partido están incautados. Entonces la lucha es más de fondo. Que no me vengan con ese tema de que es porque no hay diálogo. Yo no quiero y jamás voy a dialogar con un narcotraficante, ni el que haya tenido vínculos con narcotráfico. Bueno, al contrario, la lucha es a desentar las instituciones del Estado y a las instituciones políticas para que éstas no se vean involucradas en actos de corrupción ni con el narcotráfico. Héctor Mejía dice, bueno, sí hay falta de liderazgo dentro del Partido Liberal, y hace un agregado, dice, los nacionalistas tenemos una base que sustenta el respaldo popular al actual gobierno y a quien sea nuestro candidato. ¿Qué se le puede decir a esta gente, a los del Partido Nacional especialmente, ingeniero, que creen que pueden ganar todavía un cuarto proceso electoral y hablan de ese liderazgo que sí existe en el Partido Nacional y esa falta de diálogo de lo cual usted hacía mención y que apunta Héctor Mejía en este momento? No, yo decirle a Héctor Mejía que me da lástima, ¿no? Me da lástima de verdad una opinión tan cerrada. Si él es nacionalista y si de verdad cree en su partido, él debería de entender que vínculos con el narcotráfico en ninguna institución política le hace bien a la democracia de ningún país. Claro que hay. A mí me sorprendió ese revuelo que hicieron porque se había unido Mauricio Oliva con Ricardo Álvarez. Vamos, que dos personajes de una misma institución delictiva se unan, la causa no cambia, la causa del país es la misma. Nosotros tenemos que sacar este narcogobierno, decirle a Héctor Mejía que en su partido hay gente involucrada en el narcotráfico, que van a ir presos, porque aquí en Honduras han tenido impunidad, pero en Nueva York, en Estados Unidos, no la van a tener, porque han habido muertos, porque ha habido lágrimas, sudor de hondureños, porque se tienen que emigrar, porque aquí, por corruptos, por narcotraficantes, han tenido que salir jóvenes. Ese es el punto del país. Entonces esa ceguera, soberbia, prepotencia de estos, vamos, ahí está, o sea, hay un odio y un rechazo hacia Juan Orlando Hernández. Esa es la verdad, que lo quieran ocultar. Y tienen una base, claro que hay una base en el Partido Nacional. Entregan por listado las ayudas. Esa es la base que tienen y lo dijo Michelle Bachelet. Y el pueblo hondureño lo sabe. Las ayudas que se entregaron fue una farsa. Estaban en una conferencia de prensa, todas esas donde Juan Hernández es el gran salvador del país. Y ahí que había, Jorge, que se iban a entregar 800,000 raciones y que en 15 días iban a entregar otras. Mentira, una mentira. Y lo que entregaron era por listado a dirigentes del Partido Nacional. Las mascarillas que acaban de entregar las acaba de denunciar el alcalde de Libre, Amable de Jesús, en San José Colinas, en Santa Bárbara. No sirven. Entonces, ¿de qué más estamos hablando? La mayoría del pueblo hondureño quiere fuera a Juan Hernández y al Partido Nacional. Esa es la realidad. Lo que pasa es que hay cúpulas en el país donde les une la impunidad, la corrupción, los vínculos con el narcotráfico, pero la base del pueblo hondureño quiere fuera a todos estos corruptos y narcotraficantes del gobierno. Esa cúpula que estamos hablando se incluyen también de su Partido Liberal y de otros partidos. Claro. Y tú lo ves desde el famoso pacto de gobernabilidad. Ya se van a desclasificar los documentos de Freddy Nájera, donde él acepta que recibió sobornos de Juan Hernández para pagarle a diputados liberales para que Mauricio Oliva fuese el presidente del Congreso. Porque te voy a decir algo, Jorge. En una reunión que se dio en enero del 2014,
en el lago Yohoa, si mal no recuerdo, estaban las autoridades del partido, estaban los diputados y los alcaldes. Y ahí definieron que el Partido Liberal tuviese el Congreso Nacional. Pero luego vinieron estas cúpulas, estos que quieren seguir manejando el partido de facto, hacen una negociación con el Partido Nacional, se inventan ese famoso pacto de gobernabilidad y le cambian la decisión que había tomado el liberalismo. ¿A cambio de qué? Y no estoy diciéndolo yo, lo dice las declaraciones de Freddy Nájera ante la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Se entregó el soborno a diferentes y ahí van a salir los nombres. Y lastimosamente son diputados de nuestro partido. Esa es una realidad. Entonces, cuando decimos que es falta de diálogo, cuando decimos que no aceptamos diferentes opiniones, no, hombre, el problema es más de fondo. El problema es que el crimen organizado cooptó las instituciones políticas, particularmente el Partido Nacional, y a partir de empezó a infiltrar a los demás para controlar el poder. Y ante eso es que estamos luchando. Ante eso es que la causa del país, ¿no? Liberarnos de este yugo del narcotráfico manejando un país, ¿no? Porque ¿quién le va a creer a Juan Hernández que no sabía nada de su hermano? Él dirige el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ahí está el Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía, la Policía y las Fuerzas Armadas. Y no se van a dar cuenta que por 14 años traficó con y armas su hermano. ¿No te acuerdas en Puerto Cortés el tema de que salió el cargamento de cocaína hacia Bolonia, Italia, y dijeron que en una semana nombraron una comisión, hicieron una cadena y que en un mes iba a tener resultados? ¿Cuál resultado? No tenemos ninguno. Lo que sí sucedió fue otro cargamento de cocaína con la TH hacia Francia. Esa es la realidad. Entonces, el país sigue siendo un narcoestado. El país sigue produciendo, separa la economía, pero no separa la distribución de cocaína hacia el extranjero, Estados Unidos y Europa. Todo este panorama que usted nos plantea, se ve un país sumamente difícil, país complejo. En los próximos meses vienen situaciones bastante duras, pero pasa también, ingeniero, volvemos en que si quieren sacar al Partido Nacional del poder, insisto, debe de haber una oposición unida. Claro. Sí, claro, pero ¿qué se está haciendo en este momento? Es decir, estamos a 10 meses de un proceso de elecciones internas que debe de practicarse y a un año y meses de las elecciones generales en el país. Yo insisto realmente en esto porque así como se está viendo la oposición, si no logran ustedes unificarse, lo más probable es que el Partido Nacional, y vea que se lo digo sin el ánimo de que... no, claro. Pero veo realmente que si no logran, insisto, unirse, el Partido Nacional puede seguir en el poder. Totalmente de acuerdo, y eso creo que es lo que nos debería mover a todos, los líderes políticos, a que impidamos precisamente eso, de que el Partido Nacional siga en el poder, porque sería nefasto para nuestro país. Y reitero lo que dije hace unos minutos atrás, porque si los malos ya están unidos, los buenos nos tenemos que unir. Y yo te puedo decir que sí, con esa oposición que no está vinculada al narcotráfico, que no está vinculada en actos de corrupción, hemos tenido pláticas frecuentes y vamos por buen camino. Ya hay una decisión con Salvador Nasralla de que en el proceso general vamos a unir fuerzas para combatir con esta maldad del Partido Nacional y vamos en ese camino, reitero. O sea, yo estoy muy optimista de que esa oposición que, reitero, no esté vinculada a actos de corrupción ni vinculada con el narcotráfico, nos vamos a unir. Yo en eso estoy convencido. Sí. Bueno, mire, aquí hay muchísimas preguntas, ingeniero. Pregúntale si tiene pruebas de que el presidente es narcotraficante y las mismas Fuerzas Armadas. Yo no, las tiene la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York y lo han acusado. Yo le invito al que hizo esa pregunta que vea las acusaciones de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Reitero, en el caso de
del Tigre Bonilla. La acusación dice claramente que el Tigre Bonilla, de acuerdo a la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, actuó on behalf, en nombre de Tony Hernández y de Juan Hernández, actual presidente de Honduras. Lo dice la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Yo asumo que quien hizo esa pregunta era de los que salía a las manifestaciones del Partido Nacional cuando decían que Tony era inocente, cuando tenían aquellos hashtag Tony es inocente y no sé qué. Y salió culpable por unanimidad del jurado en los 4 cargos que le imputaban y solo está esperando la sentencia, que puede ser de cadena perpetua o 20, 30 años. O sea, yo no lo digo, o sea, aquí la gente se confunde y lo hace. Yo no tengo nada personal con ningún miembro del Partido Nacional, ni con el gobernante Juan Hernández. Aquí se equivocan. Es un tema de país. O sea, ahí está. Es la Fiscalía del Distrito Sur. Yo no tengo que demostrar nada. La Fiscalía del Distrito Sur es la que está con la acusación, porque son delitos de narcotráfico, son delitos de tráfico de armas. Las armas que utilizan estos capos en México, ¿de dónde son? Entonces, creo que venir en ese esquema de que sea yo el que tengo que presentar pruebas, vamos, creo que está equivocado la persona que hace la pregunta. Ingeniero, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Cuando usted era rector, dice José Domínguez de Unitec, dijo que Juan era un buen presidente. ¿Es cierto? ¿Perdón? José Domínguez, dice estudiante de Unitec, cuando usted era rector, que en su momento usted dijo que el presidente Hernández era un buen gobernante. En 2014, cuando no sabía que era narcotraficante, creí que era un buen presidente, que iba a ser un buen presidente, no lo conocía. Eso fue en febrero del 2014. Perfecto. Estamos conversando con el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Vamos a hacer una breve pausa en este momento. Regresaremos para hablarles sobre el proceso interno que va a vivir el Partido Liberal. Ya hay algunos precandidatos. Es importante pasar sobre este proceso. ¿Va a participar o no va a participar en estas elecciones internas el ingeniero Zelaya Medrano? Cuando regresemos estas y otras consultas, por supuesto, con la participación de muchísima gente que está ya también conectada con nosotros. Quédese, regresamos en un instante con el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Seguimos conversando con el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, el ingeniero Luis Zelaya Medrano. Y tenemos muchísimas comunicaciones que vamos a tratar de resumir en este momento, ingeniero, a manera de mensajes, por favor, compañeros, y que responda, por supuesto, el presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal. Buenos días, licenciado Jorge, ingeniero Luis Zelaya, lo felicito por su valor en decir la verdad en Honduras. Si hay liderazgo en el Partido Liberal, es la única alternativa. Vamos en el bloque amplio de reconstrucción y unidad hondureña, por una Honduras con oportunidades para todos y sin privilegios para nadie. Bendiciones. Bloque amplio. ¿Conoce este movimiento interno en el partido, ingeniero? No, ese es de país, creo. Y ese es el objetivo, esa es la causa. Sí. Y qué bien por quien escribió el mensaje, porque sea Oliva, sea Tito Asfura, sea el que sea del Partido Nacional, la causa es la misma. Y lo vamos a sacar. Con el corazón en la mano le digo al pueblo hondureño, vamos a sacar al Partido Nacional del poder, porque ellos son los que tienen en la peor crisis a nuestro país, nos han avergonzado y han endeudado al país y lo tenemos que rescatar. Vamos a luchar para que el Partido Nacional salga del poder. Bueno, perfecto. Otra comunicación en este momento. Buenos días, soy nacionalista. Hay que unirse para sacar a estos corruptos del poder y no sigan empobreciendo al pueblo. Atentamente, Jorge Salgado, de la Vía de San Francisco. Mi felicitación a Jorge Salgado porque da su nombre y eso requiere de valentía en un país donde ser oposición es una amenaza permanente y luego, después de entrar en vigencia de este código penal, lo va a hacer más todavía y lo felicito sinceramente. Necesitamos que nacionalistas buenos, porque los hay, la base de Libre,
el Partido Liberal, el PINU, la fuerza que sigue a Salvador Narral, a los independientes, todos nos tenemos que unir, y a eso se refiere ese bloque amplio de oposición. Otra comunicación antes de ir con interrogantes aquí desde el estudio: 95 hospitales que no llegaron, centro cívico vacío, más cadenas nacionales, ¿qué pruebas de médicos sin insumos, cafeteras y televisores, sumas y restos mal hechos? Lo que unos dicen, lo arreglado el otro, carpas infladas, ventiladores que no eran, hospitales de energía eléctrica, millones de dólares, calles llenas de carros, dice, mercados llenos de gente, hospitales inundados, recibos promediados, impuestos a la orden del día, falta de deudas impagables. Todo esto, bueno, es lo que estamos enfrentando seguramente y viviendo en este momento. No nos dice quién nos pone este mensaje, pero... esa es la realidad, o sea, lo ha resumido. Esa es la realidad. Fíjate el centro cívico. Ese edificio que hicieron del Banco Central, todo lujoso, 50, 60 millones de dólares. Y en estos 12 años, 15 años, en la alcaldía no hicieron la represa, y hoy nos tienen con sequía de agua. Hoy está lloviendo y no hay donde poder retener la cantidad de agua, se desborda, porque no hay una represa. Pero sí hay un edificio muy bonito del Banco Central, y sí hay un edificio muy bonito sin usar del centro cívico que endeudó fondos de pensiones de nuestro país. O sea, te digo, las prioridades han sido ineptos para gobernar, han sido corruptos, y han permitido que el narcotráfico permee las instituciones de nuestro país. Así que ahí está, y la gente lo sabe y lo resume perfectamente bien. Ingeniero, ¿va a participar usted en el proceso interno como precandidato? Lo estoy considerando, Jorge, sí lo estoy considerando. Hace un año te hubiese dicho que no, pero hoy lo estoy considerando seriamente. Sí. Es decir, que hoy sí está pensando muy seriamente en volver a lanzar su precandidatura. Bueno, primero porque tiene que pasarse sobre ganar el proceso interno dentro del partido, obviamente. Claro. Ha hablado, por ejemplo, la doctora Suyapa Figueroa, también hace algunos días atrás, dijo acá que aspiraba a ser precandidata del Partido Liberal. Igual el empresario Roberto Contreras de San Pedro Sula. Ha conversado con ellos y con otros que tienen aspiraciones, y le menciono así, Darío Vanegas, por ejemplo, señor Moncada, y algunos otros que quieren también ser precandidatos del partido. Aquí dos cosas. Primero, es interesante porque todo el mundo decía que el Partido Liberal estaba muerto, pero hay un montón de vivos, ¿no?, detrás del Partido Liberal. Es el Partido Liberal que tiene más partidos, el que tiene más precandidatos, y eso es bueno para el partido. Yo tengo el mejor de los conceptos de Darío Vanegas. Sus actuaciones en el Congreso Nacional siempre han sido apegados a los principios del partido. La doctora Suyapa Figueroa merece todo mi respeto como persona, la conozco personalmente, conversamos como mujer, como profesional, en su lucha defendiendo la salud del pueblo hondureño, dirigiendo el gremio médico. De verdad que yo tengo el mejor concepto de ella. Liberal, su familia es liberal, votó en los procesos electorales internos anteriores, ella cumple con los requisitos para un cargo de elección popular. O sea, lo importante aquí es que en la medida que el partido se dinamice, se active, se luche en función de los principios partidarios, vamos, eso es no para el partido. Sí, ok, pero colijo ya de lo que me dijo. Estoy pensando, Jorge, muy seriamente en la precandidatura en el partido. Esto significa, de momento, que no va a apoyar otro precandidato, sino que va a luchar con su movimiento en el Partido Liberal primero para ganar la candidatura, ingeniero, de nuevo. Si así fuese, claro, porque sí, en el Partido Liberal van a haber elecciones primarias internas, por historia, por doctrina, por principios. El Partido Liberal es pionero en Latinoamérica de elecciones internas para elegir a sus candidatos a elección popular, y eso está arraigado en el liberalismo. Recuerdo en tiempos, nuestros abuelos, las mujeres llevaban en el sostén, escondían su voto, los hombres en la bota, en el zapato, porque tenemos arraigado elegir a nuestras autoridades, a nuestros candidatos a cargos de elección popular
mediante el voto directo, porque eso es parte del liberalismo, no imposiciones de dedo en asambleas, eso no es de ser liberal. El liberal que hoy diga que no hayan elecciones internas y primarias dentro del partido no es liberal, no tiene pensamiento liberal. Van a haber elecciones primarias e internas y el que gane sea el que decide el liberalismo y en función de eso hacia adelante, sea hombre, mujer, lo que el liberalismo decida. Y a partir de ahí, el liberalismo, que esa es la gran mayoría, porque yo le he consultado a la base del liberalismo, a la dirigencia, y la gran mayoría quiere un bloque amplio de oposición para sacar al Partido Nacional del poder. Y nuestra misión como líderes del partido es escuchar a la base, escuchar a la gente. Y hacia eso vamos. Yo creo que ese es el camino. Y cualquier proceso va a ser bajo ese esquema, un proceso electoral interno o primario dentro del partido. Y cuando tome la decisión, la voy a hacer públicamente y así va a ser. Yo creo que eso es lo importante en este momento. Ahora estamos hablando de pocos días, ¿no, ingeniero, para ello, ¿no? Porque hay que prepararse. No, no necesariamente. O sea, yo creo que no es un momento de hablar de política. Eso es lo que quiere el gobierno, ponernos a discutir en el tema de política y que dejemos de hablar de la corrupción que tienen, de la sentencia que viene para Tony Hernández en este momento, las acusaciones que van a seguir. Véase qué poco cobertura se le ha dado a lo que ha dicho Freddy Nájera en la desclasificación de los documentos, que recibió soborno de Juan Hernández para repartirlo entre otros diputados para que Mauricio Oliva fuera presidente del Congreso. O sea, las declaraciones están ahí, son documentos desclasificados, ¿no? Entonces el gobierno lo que quiere es meternos en este esquema político, pero yo no voy a caer en ese distractor. Hoy el problema es salvaguardar vidas, los hospitales están sin insumos, los hospitales no tienen materiales, no hay equipo de bioprotección para los médicos, se van a desbordar. Yo creo que ese es el tema de la pandemia, sigue vigente. Y luego el tema del país, con la situación económica muy difícil que vamos a enfrentar. Entonces el tema político son ellos los que nos quieren meter en esta discusión, pero reitero, yo no voy a caer en ese distractor. Eduardo Martínez nos dice, de San Pedro Sula, vino la semana pasada, dice don Roberto Contreras, anduvo en Tegucigalpa, quiso reunirse con usted y no se pudo. ¿Qué pasó? Sí, estamos en pandemia, yo creo que todos debemos cuidarnos, ¿no? Salvaguardar la distancia, el distanciamiento social, y eso es lo que las autoridades médicas recomiendan. Yo creo que no es momento de hablar de política ahorita. Perfecto. Bueno, ingeniero, mire, Sevilla López dice, ¿qué piensa usted de todo lo que está pasando en el país? Felicitaciones, continúe. Tenemos muchísimas gracias. Almandino, saludos. Confío en usted. Un saludo, Almita. Ok, decir siempre la verdad no es ningún delito. Siga denunciando, dice señor presidente del Central Ejecutivo. Pero ahí hay que tener cuidado, porque cuando entra en vigencia el nuevo Código Penal, decir la verdad sí va a ser un delito, porque lo van a poder tipificar como que estamos incidiendo en contra del gobierno. Si vamos a penaliza hasta por 20 años la manifestación pacífica, salir a las calles a protestar, va a ser penalizado. Si vamos a poner un tweet o en Facebook vamos a denunciar algo, nos pueden acusar de incitación hacia el gobierno. Entonces, se van a coartar las libertades. Y reitero, dentro de la esencia del liberalismo está la defensa de las libertades, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Y vamos a defenderla como liberales. Sí. Bueno, más mensajes, Neptalí, por favor, en el WhatsApp en este instante. Hola, buenos días, Jorge. Pregúntele a Luis, dice, bueno, a Luis es el ingeniero, Luis Zelaya, ¿por qué Donald Trump apoya a Jo si se sabe que es narcogobierno? Saludos, Nicolás Cerrato. Bueno, esa pregunta, Nicolás, habrá que hacérsela a Donald Trump. ¿Por qué apoya a Juan Orlando Hernández? Reitero, la comunidad internacional va a velar por sus intereses. Nosotros tenemos que velar por los nuestros. Lo importante es que en Estados Unidos, una democracia referente, sólida, hay 3 poderes del Estado que realmente son independientes, a diferencia de nuestro país. Allá el Poder Judicial, el Departamento de Justicia,
el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo son independientes, cosa que en Honduras no se da. Y quien acusa a Juan Hernández, el Departamento de Justicia. Ahí ni el presidente Trump ni nadie puede tener injerencia en el Departamento de Justicia, a diferencia, lamentablemente, de nuestro país. Pero, reitero, por mucha influencia que pueda tener Juan Hernández en el Poder Ejecutivo en Estados Unidos, no va a detener las acusaciones en el Poder Judicial, porque en Estados Unidos sí hay independencia de poderes del Estado. Le resumo, ingeniero, dos opiniones en una, de Javier Lanza del Progreso y Sandra Cárcamo aquí de Tegucigalpa. Y sé qué tanto le ha afectado y sabe que se lo hago con muchísimo respeto porque también claro, son participaciones de la gente. ¿Qué tanto le ha afectado lo del problema legal de su mamá en sus aspiraciones? No en las aspiraciones me tiene indiferente. A mí como persona, como familia, nos ha afectado muchísimo. Es lo que más nos ha afectado. Pero esta es parte de lo ruin y perverso que es el gobierno, ¿no? Una estructura dentro de nuestro propio partido. El problema, mi madre es una víctima de todo esto. Ha sido manipulada, engañada. 5 hermanos la queremos defender, hasta de ella misma, protegerla. Y un hermano codicioso, endeudado, manipulador, que se junta con estos ruines y perversos, lo han hecho ver así. Pero políticamente, reitero, me es indiferente. Tú sabes que los mismos abogados que están en ese tema familiar son los mismos que defienden el Código Penal del caso Astrofarma. Son los mismos. Entonces, aquí es la misma esencia, pero claro que me ha afectado en lo personal. Yo creo que ha sido el golpe más bajo que he recibido en mi vida. Me duele mucho. Pero vamos, no me van a detener. El país va más que eso. Estos ruines y perversos van a pagar por sus delitos. ¿Qué tan difícil ha sido para usted manejar esta situación así públicamente? Y perdone una vez más que se lo diga, pero es a raíz obviamente de lo de Javier y de Sandra que están en este momento. No, y está bien, Jorge, pero no es el tema político ni el tema público, es el tema personal. Es mi madre y la quiero. Y mi conciencia limpia, ¿no? Todas esas mentiras que se han dicho, que le quitamos la casa, eso es mentira. Mi madre goza, siempre ha gozado de su casa, ella tiene posesión de su casa, hasta del carro que decían. Todo eso es mentira, Jorge. Pero afectado desde el punto de vista personal, público, me importa poco. Es más, si me hubiese importado políticamente o públicamente, yo me hubiese apartado y hubiera dejado a mis otros hermanos defendiendo solos ellos a mi mamá. Y no, yo decidí hacerlo también, aunque sabía a conciencia que me iba a afectar públicamente y políticamente. Pero vamos, para mí, mis padres, la voluntad de mi padre, defender a mi madre, aunque ella hoy está engañada y manipulada por un hermano codicioso, lo vamos a seguir haciendo. Yo no lo veo desde ese punto de vista político o público. Es mi madre y la quiero. Yo tengo mi conciencia tranquila del hijo que he sido, del hermano que he sido, del esposo que he sido, del amigo que he sido. La gente me conoce, no de ahora, de muchos años atrás. Ingeniero María Victoria Molina de Turcios dice: mi voto y el de mi familia es suyo. Ha demostrado amor a Honduras. Muchísimas gracias. Saludos, ingeniero. Dice: fuerza sobre su vida y sabiduría. Que Dios les bendiga. Gracias. Tenemos también más mensajes en este momento. La razón por la que el Partido Nacional puede ganar es por la cantidad de fondos que mantienen para hacer fraude. Esa es la diferencia. Yo quisiera los buenos políticos que se unan para que esto cambie. No nos dice quién, pero es un buen mensaje. Totalmente de acuerdo. Que no haya escrito, así es. Los malos están unidos, los corruptos están unidos. Los que tienen vínculos con el narcotráfico y que no quieren ser extraditados a los Estados Unidos están unidos. Entonces, los que no tenemos vínculos con el narcotráfico, los que no tenemos ningún temor de que nos extraditen, los que no tenemos actos de corrupción en nuestra vida, nos tenemos que unir. Yo creo que en eso coincidimos la mayoría del pueblo hondureño, y aquí tienen a un servidor político, ciudadano, que se va a unir a esa lucha de conformar un bloque amplio para sacar al Narcopartido Nacional del poder. ¿Bloque amplio que se haría después del proceso de elecciones internas o antes de esas elecciones internas, ingeniero?
Hoy está planteado después de las elecciones primarias e internas. Así lo hemos conversado con Salvador de Honduras, con el propio Salvador y su gente, ¿no?, en el partido. Yo creo que ese es el camino. Hay que esperar la nueva ley electoral, porque probablemente le ponga obstáculos a las alianzas, ¿no? Porque el Partido Nacional sabe que con una alianza su probabilidad de ganar es mínima, y hay que esperar las reformas electorales. Perfecto. Bueno, ingeniero Germán Samuel Montoya Tinoco dice, saludos al ingeniero Zelaya desde el puerto de La Ceiba. Debe seguir en su lucha, que es una lucha de la dignidad. Mire, yo estoy siempre, por supuesto, muy agradecido. Muchísimas gracias. Hasta La Ceiba. Cuando solicitamos siempre su comparecencia, Gladys Mendieta, saludos al ingeniero Zelaya, todos unidos a sacar, dice, esos parásitos, tantos comentarios que se dan siempre que se generan, obviamente comparecencias del ingeniero Zelaya, de otros líderes de la oposición, políticos en el país, también por supuesto despiertan la participación de muchísima gente en las redes sociales. Sacamos un último mensaje, compañeros. Bien, tenemos, ingeniero, un último. Buenos días, amigos periodistas. ¿Podría saber si en la antigua Constitución o cómo se podría independizar la Corte Suprema y el Ministerio Público, que sean independientes? Buenos días, tenemos un hermoso país. Es necesario que el mundo sepa que aquí no todo es malo. Abajo la corrupción. Yo creo que a manera de conclusión también es un bonito mensaje. Aquí no todo es malo, o no todo debería de ser malo. No todo debería de ser malo. No, vea la noticia, no sé si viste, Jorge, la noticia de que una hondureña nacida en Honduras, que sus padres tuvieron que emigrar, estuvo en el equipo de la NASA. Correcto. De Comayagua, la muchacha. Para el lanzamiento. O sea, yo creo que potencial hay, una enorme capacidad, y yo lo viví en la universidad, jóvenes brillantes, que lastimosamente han tenido que salir del país por las condiciones en las que estos políticos corruptos, sin amor al país, nos han tenido. Pero hay que recuperarlo, hay que recuperarlo. Yo vi una encuesta de la empresa Lebot sobre los migrantes, el 75% quiere regresar al país. Hay una esperanza, nuestro país es lindo, hay que luchar por él, hay que rescatarlo de esta narcodictadura, y solo unidos podemos hacerlo. Los buenos, la gente que quiere un mejor futuro para sus hijos, todos nos tenemos de unir, independientemente del partido político, así como el nacionalista de la Villa de San Francisco, Jorge Salgado, que llamó, todos nos tenemos que unir por un mejor país. Y esa es la lucha, esa es la causa, y todos los medios de comunicación tienen que luchar porque se respete la libertad de expresión, la libertad de prensa. Yo creo que el camino es arduo, el camino es duro, pero ciertamente si nos unimos podemos lograr ese objetivo. Ingeniero, de nuevo, gracias. Muy agradecido. No, al contrario, Jorge, sabes, siempre un gusto platicar contigo. Todo lo contrario también. El gusto es de nuestra parte, ingeniero Luis Zelaya Medrano, presidente del Central. Tú eres de los nacionalistas buenos. Gracias, ingeniero, gracias. Tienes que participar y rescatar a tu partido de la corrupción y el crimen organizado. Fíjate, para terminar, yo no creo en ese ataque que hay hacia las instituciones políticas, porque las quieren destruir. No podemos juzgar a las instituciones, que son su doctrina, sus principios, sus valores, sus normas, por la actuación de sus miembros. Al contrario, tenemos que adecentar todas las instituciones políticas. Tenemos que fortalecer todas las instituciones políticas. Abrir las instituciones políticas para que gente buena entre a la política, y a partir de ahí se alcance el poder y seamos mejores ciudadanos, mejores democracias. Yo creo que atacar instituciones políticas no es el camino. Hay que atacar y señalar a las personas que dentro de una institución política cometen actos de corrupción o la ensucian con vínculos con el narcotráfico. Y esa lucha de la democracia en nuestro país es de todos. Así que un placer, de verdad, haber estado contigo el día de hoy. Nuevamente, el placer es nuestro, ingeniero. Gracias y buenos días. Gracias, Jorge. Mucho gusto. Saludos. El ingeniero Luis Zelaya Medrano, presidente del Central Ejecutivo del Partido Liberal, nos ha acompañado. No descarta
no descarta lanzar de nuevo su precandidatura a la presidencia de la República por este instituto político. Ya lo fue en el proceso anterior y lo ha manifestado aquí. Una coalición que podría formarse de momento, se está hablando después de las elecciones primarias, con varios sectores para poder enfrentar al partido en el poder. Eso ha dicho el ingeniero Luis Zelaya Medrano, que nos ha acompañado esta mañana en el diálogo de fondo que repetiremos hoy, como es habitual, a las 11 de la noche, siempre aquí por los canales de BTV y nuestras estaciones de radio, 92.5 en FM en la zona central y en el sector norte del país. Quienes nos han acompañado en el mundo con nuestra señal de satélite y a través del Facebook en BTV Somos Todos Honduras, les agradecemos infinitamente también. Mañana, la dirigencia del transporte urbano y de taxi no han sido incluidos en su totalidad en esta nueva modalidad, intentando reactivar la economía en el país. Siguen pidiendo 14.000 empiras los taxistas, 7.000 para los dueños de taxis y 7.000 para ellos. Y la dirigencia del transporte también urbano está sumamente preocupada. Esta temática la estaremos abordando, por supuesto, en el diálogo con nuestros invitados la mañana de mañana, martes, aquí en BTV. De momento, una vez más, gracias al ingeniero Luis Zelaya Medrano, presidente de los Liberales, a usted que nos ha visto y escuchado. Una breve pausa en este momento. Alejandra Rivera, Evelyn Sosa continuarán hasta las 9 en punto de la mañana con Hola Honduras. Con permiso. Diálogo con Jorge Zelaya. Y en este momento hacemos un contacto en vivo hasta San Pedro Sula con nuestro compañero Samuel Cuello, que en este momento empieza la jornada de vacunación. Estamos contigo, Samuel. Bueno, en este momento también le damos lectura a una mención de Energía Honduras. ¿Deseas realizar el pago parcial de tu factura de energía? Hazlo por WhatsApp, escribe al número 9440-1515. Energía Honduras, comprometidos con Honduras. En este momento también le damos lectura a un aviso urgente. Gloria Galvez de Trabajo Social del Tórax avisa, urge contactar a familia de Marlene Amelia Varela, familiares llamar al 89 69 7400 o ir al Hospital Tórax. Repito nuevamente, Gloria Galvez de Trabajo Social del Tórax avisa, urge contactar a familia de Marlene Amelia Varela, familiares llamar al número 89 69 7400 o ir al Hospital El Tórax. Y en este momento presentamos un breve resumen de noticias con la información más importante de este día en nuestro segmento Así Amanece Honduras. El aeropuerto Toncontín se prepara para reiniciar operaciones. El gerente del Aeropuerto Internacional de Toncontín, Claudio Moncada, aseguró que en esta terminal aérea se están preparando para reiniciar operaciones comerciales. Se han estado recibiendo vuelos internacionales durante la emergencia por el COVID-19, en los que han llegado hondureños que se encontraban varados en distintas partes del mundo. También han salido vuelos con extranjeros que han retornado a sus países en el marco de esta emergencia sanitaria. Se están tomando en cuenta las recomendaciones de la Secretaría de Salud, aseguró Claudio Moncada. La ENE con acceso a más de 21.250 millones en préstamos. La Empresa Nacional de Energía Eléctrica accederá a más de 21.250 millones de lempiras para financiar las deudas y el plan de rescate, mediante 2 operaciones que están por concretarse.
Una de las operaciones fue autorizada la semana anterior cuando el Congreso Nacional de la República dio luz verde a la Secretaría de Finanzas para que coloque $600 millones en bonos soberanos en los mercados financieros internacionales. Plan de reapertura será con responsabilidad y con la unión de todos los sectores. Los diferentes sectores que integran las mesas técnicas para una reapertura inteligente y gradual de la economía consideraron que las decisiones que se tomaron en el plan se aplicarán con responsabilidad y con las medidas de bioseguridad correspondientes. Las mesas técnicas están conformadas por personal del gobierno, sector privado, la academia, iglesias y sociedad civil. En este sentido, cada uno de los representantes de las mesas dieron su criterio ante el plan de reapertura inteligente y gradual aprobado. Más de 60 miembros de la policía están confirmados con el COVID-19 y otros 40 son sospechosos. Ya son 61 los miembros de la Policía Nacional que están contagiados con el coronavirus, quienes han estado en primera línea trabajando para evitar la propagación del COVID-19, informó el portavoz de esta institución, Kevin Hernández. El funcionario indicó que son 61 los miembros de la carrera policial que han dado positivo a la prueba PCR, mientras que otros 40 están en calidad de sospechosos pendientes de confirmación. Añadió que todos se encuentran cumpliendo la cuarentena en aislamiento y se les está dando el medicamento y la atención médica del caso, y que hay 3 miembros de la institución que se han confirmado que han fallecido a consecuencia del virus, a cuyas familias se les ha enviado mensajes de solidaridad, resignación y fortaleza. Para Hola Honduras les informó Isolina Méndez. Este es un contacto en vivo en Hola Honduras. Empieza la jornada de vacunación en San Pedro Sula. Nuestro compañero Samuel Cuello con más detalles. Así es, muchas gracias compañeros en el estudio. Me encuentro este día con la doctora Lesbia Villatoro. Ella es la directora metropolitana de salud aquí en la zona norte del país y bueno, específicamente con el tema, doctora, de la jornada de vacunación que en San Pedro Sula no se estarán realizando, pero es importante saber que si la gente necesita de estas vacunas, los centros de salud tendrán abastecidos con estas vacunas para que ellos lo necesiten, pero se van a reprogramar también esta jornada. Así es, la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación se reprogramará a medida pues vayamos disminuyendo la cantidad de casos y una vez que se declare finalizado el toque de queda que las autoridades de SINAJER han establecido. Tenemos que aclarar que la vacunación sigue en los centros de salud de manera sostenida y a demanda espontánea. Las personas que meriten y necesiten su vacuna serán recibidas. Se están planificando áreas según las medidas de bioseguridad y distanciamiento para poder dar respuesta a este tipo de población que acude a los centros de salud. Ahora, doctora, en realidad San Pedro Sula está más enfocado con la temática del COVID-19 y también los esfuerzos de los empleados están basados en eso, a terminar de erradicar esta pandemia que está afectando directamente al país. Así es, ya en la ciudad de San Pedro Sula tenemos más de 2.000 casos, es la ciudad que más casos tiene a nivel nacional, por lo que el recurso humano está enfocando sus esfuerzos para poder realizar de mejor forma el seguimiento en cuanto a los equipos de respuesta rápida en las localidades, tanto captación de casos como seguimiento de casos confirmados, para poder tratar de alguna manera mitigar la cantidad de casos que van saliendo día a día en la ciudad. Doctora, además de esto, se siguen haciendo pruebas PCR en el Colegio de Ingenieros. ¿Están ustedes, además de esto, llevando todas esas respuestas a la gente del tema de sus resultados? Porque sabemos que en otras ocasiones habían problemas para entregarlos. Sí, pues ya a partir del mes de abril, a finales del mes y a inicios de mayo, el Laboratorio Nacional de Virología de San Pedro Sula, regional, está dando respuesta a la cantidad de muestras que se están tomando y también da respuesta a la cantidad de muestras que se procesan a nivel de la zona norte. Se están disminuyendo los tiempos. Este es un trabajo arduo que comienza aquí en la región metropolitana y posteriormente se traslada al laboratorio de SENASA para poder dar en menor tiempo los resultados. Doctora, en caso de que la economía que empiece a fluir estos días, ¿cuáles son algunas recomendaciones que brindan ustedes como la Secretaría? La Secretaría de Trabajo, sus empresas e industrias deben tener definidos protocolos de bioseguridad y de distanciamiento social en cada una de las empresas. Es importante que las medidas de restricción continúen en base al último dígito de la cédula de identidad para poder disminuir la cantidad de población que se encuentre en la ciudad realizando sus actividades, compras y cuestiones personales, porque sabemos que
las empresas deben continuar igual, el sector económico debe reactivarse, pero debe ser una reactivación progresiva, parcial, que no implique afectar a la población en cuanto a la posibilidad de aumentar los casos de COVID en la ciudad. Muchas gracias a la doctora Lesbia Villatoro con esta importante información, a la gente que estaba puesta para realizar su jornada de vacunación. Hay que decirle que está suspendida, pero que si en caso necesitan algo en los centros de salud van a estar abastecidos para que darle respuesta a todas estas personas. Yo con este contacto regreso a los estudios principales. Muchas gracias, Samuel. En breve, la doctora Carolina Suárez tocando un tema muy importante. Nos vamos a una breve pausa comercial y regresamos con más de Hola Honduras. Salud y vida en Hola Honduras. Tal y como lo habíamos anunciado la semana pasada, está con nosotros la doctora Carolina Suárez. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, importante, sobre los planes alimenticios. Vamos a estar dando este tipo de consulta a la doctora. Vamos a habilitar una planta telefónica para que usted nos llame, nos pueda decir cuál es su edad, cuál es su peso, y conforme a eso vamos a dar un plan alimenticio. Gracias a la doctora Carolina Suárez, por supuesto, que nos da esa oportunidad para poder dar este plan alimenticio, que sabemos de que cuando vamos a una clínica, pues obviamente tiene un precio, pero hoy la doctora obviamente lo está haciendo en medio de esta situación tan dramática que vivimos, porque muchas personas han subido de peso. Le damos la cordial bienvenida, doctora, nuevamente a Hola Honduras. Siempre es un gusto tenerla aquí con nosotros. Buenos días, Alex. Un placer estar nuevamente con ustedes y, como prometimos el lunes pasado, ¿verdad?, poder brindar a todos los televidentes un plan alimenticio que va a ayudar a levantar las defensas, ¿verdad?, que va a ayudar para el sistema inmunológico, un plan alimenticio que le va a ayudar a cuidar su alimentación, ¿verdad? Y lo bueno de esto es que lo hicimos para la población hondureña, ¿verdad? Y que lo pueden hacer personas diabéticas, personas hipertensas, ¿verdad? Para que se puedan cuidar en cuanto a la alimentación, debido a la situación del país que estamos pasando. Hablábamos la semana pasada, y cabe recalcarlo nuevamente porque es importante, durante todos estos más de 70 días que llevamos en confinamiento o en cuarentena, obviamente el exceso de alimentos ha provocado no solo ansiedad, sino que también diversas enfermedades en otras personas o en distintas personas. El tema de la buena alimentación o el tema de la alimentación sana va de la mano de uno, y es una gran responsabilidad, porque en muchas ocasiones los médicos le pueden dar un plan alimenticio, le pueden decir, mire, estas son las comidas que usted tiene que hacer, estas son las meriendas que debe de tomar, esta es la cantidad de agua que debe de consumir, pero en su gran mayoría, pues, es de nosotros mismos el poder seguirlo. Es importante, Alex, que nosotros tengamos la disciplina, el querer hacer las cosas, ¿verdad? Recordemos que con obesidad y sobrepeso estamos más propensos a adquirir el COVID. De hecho, hay una noticia que Leonardo Martínez, ¿verdad?, está colapsando el hospital de San Pedro Sula, y que está llegando bastante paciente con obesidad. Entonces, si nosotros tomamos la decisión de cuidarnos, vamos a combatir enfermedades como la obesidad, ¿verdad?, como la hipertensión, como el autoestima. Aunque parezca mentira, cuando una persona está con bastante aumento de peso, no quiere salir, no quiere platicar, ¿verdad? Entonces hay que tener esa precaución porque nos afecta la autoestima, nos lleva también, Alex, a esto, a aumentar más la celulitis. Entonces tenemos que tener mucha precaución en cuanto a la alimentación, pero lo que usted decía es muy importante. En nosotros está el querer hacerlo. Una recomendación importante para ahorita, para lo de la pandemia, es que nosotros estemos bien hidratados, o sea, estar tomando agua constantemente. Recordemos que nosotros, Alex, somos casi el 80% de agua, nuestro cerebro funciona a través también del agua. Aunque parezca mentira, cuando la gente no toma agua, hay estudios donde caen a una depresión, ¿verdad? Entonces, por eso es fundamental que nosotros nos hidratemos abundantemente agua, por lo menos, bueno, yo sugiero de que la gente tome 3 litros de agua.
Y cuando la persona está en estado de gestación, está en un embarazo, sugerimos que tome 3,5 litros de agua. Usted acaba de tocar un tema bien importante e interesante, y en muchas ocasiones se hacen la pregunta las mujeres que están con gestación o embarazadas, si realmente ellas pueden seguir un plan alimenticio, pueden tener una dieta, debido a que no quieren tampoco que ellas al salir del parto tener sobrepeso y que también su niño nazca saludable, porque hay una observación, yo siempre le he dicho, no soy madre, pero no quiere decir que un niño gordito esté saludable y no quiere decir que un niño delgadito esté saludable. Entonces es importante también dar a conocer que para las mujeres en gestación se puede dar un tipo de plan alimenticio. Claro, cuando la paciente está en un periodo de gestación, trabajamos junto con el ginecólogo. El ginecólogo nos manda las recomendaciones y en base a eso le establecemos un plan alimenticio. Hemos tenido excelentes resultados, Alex, con pacientes que están en estado de gestación, pero han aparecido prediabéticas. Entonces, con una buena alimentación, ellas han bajado los niveles de glucosa y su niño sale 100% sano, ¿verdad? No es que al estar en un plan alimenticio, eso era antes, ¿verdad? Esa mitología que decía que cuando la persona estaba en embarazo no se podía colocar en un plan alimenticio porque el bebé iba a salir desnutrido o eso, ¿verdad? Son algunos de los mitos que nosotros manejamos los hondureños, pero gracias a Dios, con una buena alimentación, la mujer embarazada puede tener un buen resultado. De hecho, hemos tenido, en fin, mujeres embarazadas que gracias a sus ginecólogos han obtenido buen resultado, como ha sido en la ciudad de Choluteca. Hemos trabajado con el doctor César Argeñal, con sus pacientes, con el doctor Pablo Martínez, ¿verdad? Que hemos tenido el resultado deseado con las pacientes, de ahí ellas tienen su parto, ¿verdad? Y al momento, si es un parto normal, pues empezamos a los 40 días con su plan alimenticio. Si es una cesárea igual, comenzamos a los 40 días y empezamos también a hacer tratamientos estéticos, ¿verdad? Recordemos que cuando salimos de un embarazo, tenemos problemas de celulitis, retención de líquido, entonces se puede hacer siempre y cuando lo hagamos bajo una supervisión médica. Me llama la atención lo que usted menciona, que después de los 30 días o 40 días se puede comenzar con un plan alimenticio a aquellas mujeres que han salido de un parto. Recordar también de que en ese proceso el niño está un 100% pegado a la lactancia. ¿Esto no va a perjudicar en lo absoluto la lactancia del niño? No, porque ahí se establece un plan alimenticio especial para la persona que está dando lactancia. Ahora, es importante recalcar aquí que en algunos casos se usan medicamentos, pero en pacientes con lactancia no pueden usar ningún tipo de medicamento. Solo pueden cuidarse en cuanto a su plan alimenticio únicamente, pero nada de medicamentos. A veces hay pacientes que se me resienten un poco, ¿verdad? Porque dicen, es que mira, yo me siento gorda, yo me siento, deme medicamento. Entonces, en ese momento, pues ahí yo le digo, o va a estar bien usted o quiere que el niño esté bien, ¿verdad? Entonces tratamos de solo dar el plan alimenticio para que pueda obtener un buen resultado sin ningún medicamento, ¿verdad? También pasa el caso, bueno, ya nos enfocamos mucho en el tema de la lactancia, pero es importante tema de las mujeres embarazadas, porque muchas creen que no pueden lucir bien embarazadas o quedar bien después del parto, y aún después de eso tener varios tratamientos estéticos, incluso un plan alimenticio. Me llama la atención el hecho de que tenemos que tener bien en claro que después del parto, doctora, no vamos a quedar igual. Obviamente nuestro cuerpo cambia rotundamente, puede ser de que adelgace, puede ser de que suba de peso. Para controlar esto, y sabemos que hay muchas mujeres que también pasan por depresión postparto debido a que también su autoestima, por su peso, por cómo quedó, no se siente cómoda. ¿Cómo podemos tratarla? ¿Podemos ir de la mano del ginecólogo, nutricionista y también del psicólogo? Claro, cuando ha pasado una situación, ¿verdad?, de una depresión, es importante estar en combinación psicólogo, ginecólogo y nutrición para que ella pueda sentirse mejor. Ahora, es importante ahí, Alex, que usted tocaba un tema muy importante. O sea, a veces la gente dice, no puedo. Sí puede. Sí puede, embarazada sí puede hacer plan alimenticio. De hecho, hay mujeres en estado de gestación que tienen la presión altísima, son hipertensas,
por una mala alimentación, pero a medida hacemos el plan alimenticio, la hipertensión va mejorando. Entonces sí podemos cuidarnos y siempre, como le digo, en estos casos tenemos que ir de la mano del ginecólogo. El ginecólogo es fundamental. He tenido casos que me llegan mujeres en estado de gestación y me dicen, no, yo me quiero poner a dieta porque mire que eso. En este caso, si van solas, yo no las acepto también hasta que hayan pasado por una valoración con un ginecólogo y el ginecólogo pueda darme las pautas para poder trabajar. Y eso se trabaja de una manera responsable. Claro, claro, y es mejor. ¿Por qué? Porque vamos a ver que el feto está creciendo, que está desarrollándose bien y él me va a ir dando las pautas cómo vamos a ir trabajando. Vamos a hablar después de la pausa sobre el tema de la obesidad y respecto a eso vamos a hablar también del plan alimenticio. Si usted quiere tener ese plan alimenticio, le invito a que nos escriba mediante nuestro número de WhatsApp 3182-4375 o a través de las líneas de planta telefónica que están apareciendo en pantalla. La doctora aquí analizaremos su caso y veremos qué plan alimenticio se le puede dar respecto a su peso y también a su edad. Nos vamos a pausa y regresamos con más información. Seguimos hablando de este tema tan interesante. Desde hace una semana el tema de la obesidad, el tema de las personas con sobrepeso, que no es lo mismo obesidad y sobrepeso. En este caso también abordábamos el tema de un plan alimenticio con las mujeres en gestación, antes y después, que también es importante. Hemos hablado continuamente sobre los niños con obesidad, cómo debemos de cuidarnos, evitar tanta comida chatarra como popularmente le llamamos y poder hacerle comida casera al niño con todos los nutrientes y de una manera creativa, porque los niños son bien complicados. El niño cuando ve aquel plato lleno de mucho alimento, por lo general entra como, ya no quiero. Entonces uno de padre tiene que ser creativo al momento de servirle un plato al niño y también tener mucho cuidado con la comida que le da. Estamos viendo un gran porcentaje, y eso lo hablábamos iniciando este año precisamente, de niños con casos de obesidad. Y es terrible dar a conocer cifras porque la mayor parte de estos niños en muchas ocasiones tienen otras patologías como problemas respiratorios o en el corazón. Así es, aparte de eso hemos visto los casos, ¿verdad? Que el niño está adquiriendo bastante síndrome metabólico, Alex. Está con bastante glucosa elevada también, colesterol, triglicérido, y no digamos en este momento de la pandemia, ¿verdad? Que ellos han estado prácticamente en casa, no han salido, entonces ahí les tiende a dar un poquito más de ansiedad. Entonces como padres estamos llamados a cuidar la alimentación de ellos. En este caso, pues, como usted decía, ellos son un poco complicados, ¿verdad? Ahorita a mi mente se me vino uno de mis hijos. De los 5 varones, hay uno que le encanta comer increíble, ¿verdad? Pero por lo general el hombre es así, el varoncito es como... Sí, él tiene 11 añitos, es uno de los más pequeños, pero él si está comiendo, él queda, deme otro poquito más, entonces ahí es cuando uno de mamá tiene que intervenir, ¿verdad? Y decirle, no, ya está lo del plato, es lo único que se va a comer y no va a obtener más. O a veces está tomando algún refresco, ¿verdad? Y todo, y queda, deme otro vasito más. Entonces ahí hay que tener esa precaución y estarlo vigilando que estén tomando agua constantemente, ¿verdad? ¿Qué implica que un niño, doctora, que está en crecimiento, hablando de los 3 hasta los 15 años, porque todavía aún así sigue en crecimiento hasta los 21, pero esta etapa tan difícil y complicada de adolescencia, ¿qué pasa cuando este menor no se alimenta correctamente bien y también no toma abundante agua, sino que más gaseosas? Porque créanme que he escuchado testimonios y precisamente de televidentes que nos han enviado mensaje que el menor en sus 3 tiempos tiene que tomar refrescos y que él no tolera el agua. Entonces, ¿cómo hacerle entender de que también es parte de su bienestar y de su salud? Hay que hacerle conciencia al bebé y empezar por nosotros a tomar agua, que ellos nos miren tomar agua. Si nos miran tomar agua, a ellos les va a apetecer tomar agua. Hay muchas enfermedades, Alex, que se han desarrollado, ¿verdad? Con el problema de que el niño no tiene una buena alimentación. Cuando un niño no tiene una buena alimentación, pasa el factor o entra en lo que es un periodo de desnutrición, ¿verdad? Que también lo tenemos en nuestro país, básicamente en la zona de Lempira, Intibucá, ¿verdad? Que hay que tener ahí una precaución.
o entra en obesidad, que esa obesidad, como hablábamos, estaba trayendo problemas secundarios de diabetes, de colesterol, triglicéridos. A veces usted se asusta al ver un niño de 10, 11 años con síndrome metabólico, que el endocrinólogo lo ha tenido que remitir para poder hacer planes alimenticios. De hecho, el año pasado tuvimos un congreso como sociedad de nutrición, ¿verdad? Y hicimos énfasis en la alimentación de niños, en ese tema de los niños con obesidad, debido a que bastante niño nos estaba llegando, ¿verdad?, para lo que es este problema. Y como le digo, involucrarnos como madres, como padres, ¿verdad?, en el cuidado de ellos. O sea, preguntarle, ¿ya se tomó su vaso de agua? Si le dicen no, ok, tomemos. No colocarle al niño la alimentación por la fuerza, no obligarlo. Si no le gusta el patase, no obligarlo a que se lo coma, sino que irlo motivando poco a poco. Probemos esto, algo leve. Pero si usted se lo impone, él se va a predisponer más. Y va a terminar aborreciéndolo. O si usted viene, al niño no le gusta una fresa, entonces dígale, ¿quieres que te la prepare en un licuado? ¿Qué otra fruta te gusta? Entonces agréguele una y agréguele otro tipo de frutas que a él más le gusta, como para darle el sabor y darle los nutrientes que necesita. ¿Qué tan importante es que un niño en crecimiento coma frutas? Pero antes de esto vamos a darle lectura a mensajes de texto que nos están diciendo nuestros televidentes a esta hora de la mañana. 3182-4375 es nuestro número de WhatsApp. Buenos días, tengo 63 años, peso 190 libras y me ha crecido el estómago, ¿cómo bajarlo? Bueno, aquí está con 63 años, tiene 190 libras. Voy a determinar el peso solo con la edad, pero necesito también lo que es la estatura. Ahí podemos ver que ella está con un grado de sobrepeso. Para el abdomen tiene que seguir plan alimenticio, ¿verdad? Al bajar usted unas 10, 15 libras va a reducir el área de abdomen, pero también hay tratamientos alternativos. Por ejemplo, si solo quiere el abdomen, puede aplicarse lo que es un Body Slim. El Body Slim es un medicamento que se inyecta cada 22 días, le ayuda a perder de peso, es el único medicamento que ayuda a perder de peso, ¿verdad? Puede perder 5 libras y no anda fajada, o sea, es como uno de los tratamientos más relajados que tenemos. O sea, rápido, se coloca y somos los únicos que lo tenemos aquí en Honduras. Puede hacerse una hidrolipoclasia también, que en esta ya sí anda fajada, ¿verdad? A los 8 días va a hacerse el drenante. O puede inyectarse ampollas quemadoras de grasa, ampollas de mesotamina. O sea, hay alternativas. Para bajar el abdomen hay alternativas. Desde un plan alimenticio hasta tratamientos estéticos. Tratamientos estéticos. Vamos a darle lectura rápidamente a 2 mensajes de texto corrido para salir con nuestros televidentes, que para nosotros es importante, que nos han enviado sus consultas. Hola, buen día, doctora. Yo deseo un plan nutricional. Tengo 57 años, soy hipertensa, peso 118 libras, mido 1,48. Mi colesterol siempre lo tengo alto. Ok, vamos con el siguiente mensaje que nos están diciendo nuestros televidentes. Buen día, soy una persona de 56 años, soy hipertensa, me salió cáncer de tiroides. Por la pandemia no puedo someterme al tratamiento de yodo. ¿Qué dieta tengo que seguir, por favor? Gracias. Bueno, creo que en su gran mayoría, y estoy analizando los mensajes que nos han enviado, son personas arriba de 50 años. Son personas arriba de 50 años. En la primera persona, precaución, porque tiene 56 años, está en 118 libras. Y problemas de colesterol. Ahí podemos ver que en esta persona puede haber una desnutrición, ¿verdad? O sea, solo con el mensaje que ella me está enviando, puede haber una desnutrición. En este caso, tendríamos que indagar más a profundidad, ¿verdad? Para poderle ayudar por la condición, los 56 años y que está en 118 libras. Con ella sí tengo que tener precaución, a ella no se lo podría enviar directamente, ella sí tendría que ir a una valoración por la situación. Recordemos que el adulto mayor, cuando ya pasa de 50, 53 años, hasta empieza a perder peso y empieza una enfermedad que se llama sarcopenia,
que es la deficiencia de índice de la masa muscular. Entonces ahí tendemos a dar lo que son unos suplementos. Entonces ahí precaución. Con la señora de tiroides, es importante también poderla valorar. Con ella no podría ser irresponsable. Recordemos que ella viene saliendo de un cáncer. Ella tiene que someterse al tratamiento de yodos, tiene que seguir una alimentación diferente, totalmente diferente. Tiene que cuidarse mucho, tengo que trabajar en conjunto con el oncólogo, endocrinólogo que la está viendo, ¿verdad? Para así poderle ayudar, porque hay oncólogos que tienen una lista determinada, ¿verdad? Que no pueden utilizar ciertos alimentos. O, por ejemplo, trabajamos también con algún oncólogo que no podemos dar Ensure ni Pediasure porque ya se considera. Entonces tenemos que ser bien precavidas. Con ellas dos sí me gustaría poderlas valorar. Bueno, doctora, hemos llegado al final de este segmento. A las personas que nos han escrito y nos han dicho sobre el plan alimenticio, después del programa estaremos enviándole el plan alimenticio. Solo a la persona que mencionó la doctora que tiene que tener una valoración previa, pues no vamos a poder enviársela. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctora? Sus redes sociales. Ok, estamos como Carolina Suárez en Facebook, estamos también como Beauty Salud para lo que es la ciudad de Tegucigalpa, ¿verdad? Recordándoles que este jueves y viernes estaré en la Casa del Diabético atendiendo solo por cita únicamente. No voy a atender por orden de llegada porque se llena increíble y por la situación, la bioseguridad por cita. Y en Tegucigalpa estamos en el edificio Torre Médica Tepeyac, ¿verdad? Para poderle brindar una mejor asesoría. Recuerde utilizar su mascarilla, que es importante para no poder contagiarse de COVID-19. Nos tenemos que despedir, agradecemos el favor de su atención. Queda con ustedes Café Caliente, bendiciones y gracias a todas las personas que nos han enviado sus mensajes. Posteriormente me pondré en contacto con ustedes para mandarles el plan alimenticio. Hasta mañana.